¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Soy Elías Sánchez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad del programa de Educación a Distancia de la Universidad Cuauhtémoc. Bueno, la conectividad inalámbrica ha transformado por completo la manera en que las personas y los sistemas se comunican. Esto da espacio, entre otras tecnologías, a las redes WLAN o redes de área local inalámbricas, y es gracias a ellas que la movilidad y la inmediatez se convirtieron en rasgos cotidianos de nuestra vida digital. En esta exposición abordaremos cómo estas redes se estructuran, cuáles son sus principales componentes y de qué manera los estándares técnicos han permitido que la comunicación inalámbrica sea cada vez más rápida, estable y segura. A medida de que avancemos, veremos que comprender las WLAN no solo implica conocer su arquitectura, sino también reconocer la lógica que subyace en su diseño, una lógica que busca equilibrar alcance, capacidad y protección. Vamos a ello. Bueno, primeramente iniciaremos con los conceptos básicos y las diferentes topologías que permiten que una red inalámbrica exista. Antes de entrar a la complejidad técnica, es importante entender que una WLAN es, en esencia, una extensión de la red tradicional por cable, solo que transmitiendo los datos por medio de ondas. En este entorno, cada dispositivo, cada punto de acceso y cada protocolo cumplen un papel específico en la estabilidad de la comunicación. Las topologías, por ejemplo, definen cómo se relacionan entre sí los dispositivos. Una red puede formarse a partir de un único punto central o bien constituirse por múltiples nodos que cooperan entre ellos. Estas configuraciones, sean como sean, ya sean básicas o extendidas, fijas o dinámicas, marcan la diferencia entre una red doméstica pequeña y una red corporativa que debe soportar cientos de conexiones simultáneas. Entender esta estructura nos permitirá más adelante analizar los componentes físicos que dan forma a la red y cómo cada elemento influye en su rendimiento global. Si pensamos en los componentes de la red, tenemos puntos de acceso, adaptadores y antenas. Todo lo que ocurre dentro de una WLAN depende de cómo estos elementos interactúan. Los puntos de acceso no solo conectan dispositivos, también gestionan el tráfico, asignan canales y equilibran las cargas. Por otro lado, las antenas determinan hacia dónde se propaga la energía de la señal y con qué intensidad. Un diseño adecuado del hardware permite una cobertura uniforme, evita interferencias y optimiza la eficiencia energética. Pero en cambio, una elección inadecuada puede ocasionar saturación, zonas muertas o vulnerabilidades. Este entendimiento técnico servirá como base para comprender cómo los estándares de comunicación fueron evolucionando para aprovechar mejor el espectro disponible. La historia de las redes WLAN es en realidad una historia de adaptación tecnológica. Las primeras versiones del estándar 802.11 ofrecían velocidades muy modestas, pero suficientes para las necesidades de finales del siglo XX y rápidamente insuficientes para las demandas actuales. La introducción de MIMO marcó un punto de inflexión. Permitió transmitir varios flujos de datos simultáneamente, como si una autopista pasara de tener dos carriles a tener seis. De esta forma, las redes inalámbricas dejaron de ser un lujo para convertirse en una infraestructura esencial. Esta evolución sentó las bases para generaciones posteriores, que perfeccionaron la eficiencia espectral y multiplicaron la capacidad. Esa búsqueda constante de rendimiento es la que dio origen a los estándares modernos, que veremos a continuación. Con la llegada de Wi-Fi 5, 6 y 7, las redes inalámbricas se convirtieron en plataformas capaces de soportar comunicaciones masivas, con miles de dispositivos conectados simultáneamente. Estas generaciones no solo aumentaron la velocidad, sino que cambiaron la manera en la que el espectro se gestiona. Técnicas como OFDMA y BSS Coloring reducen la interferencia y permiten un uso más inteligente del canal.
mientras que el Target Wake Time optimiza el consumo energético, algo esencial en entornos con dispositivos inteligentes. Hoy, Wi-Fi 7 promete velocidades comparables a las de la fibra óptica, lo que abre la puerta a aplicaciones que requieren mínima latencia como la realidad aumentada o el control remoto de procesos industriales. Sin embargo, el aumento de la capacidad debe venir acompañado de medidas de protección adecuadas, y ese es precisamente el siguiente punto que debemos considerar: la seguridad. La evolución técnica de las WLAN trajo consigo un incremento de las amenazas, ya que a medida de que los dispositivos se hicieron más inteligentes, también lo hicieron los ataques. Por ello, los protocolos de seguridad han pasado de simples contraseñas estáticas a mecanismos complejos de autenticación y cifrado. WPA3, por ejemplo, representa un salto cualitativo al proteger los intercambios de claves, incluso si la red es interceptada. En las redes empresariales, el uso de 802.1x y autenticación EAP permite segmentar accesos y garantizar que cada conexión sea verificada. En pocas palabras, la seguridad ya no es un complemento, sino un requisito indispensable para la integridad y confianza del sistema. Esta base de protección es lo que posibilita la movilidad continua que caracteriza a las WLAN modernas. Diseñar una WLAN no es solo colocar puntos de acceso, es orquestar un equilibrio entre cobertura, potencia y densidad de usuarios. La elección de frecuencias determina el alcance, mientras que la planificación de canales evita interferencias entre celdas vecinas, por lo que en entornos de alta concurrencia, Wi-Fi 6 y 6E permiten administrar mejor los recursos mediante la coordinación dinámica de canales. Pero la movilidad introduce un desafío adicional: ¿cómo mantener la conexión sin cortes al desplazarse? Los estándares 802.11k, B y R resuelven ese problema al permitir que los dispositivos negocien la mejor transición entre puntos de acceso antes de perder la señal. Así, el usuario puede moverse libremente sin percibir interrupciones, lo que refleja el objetivo final de todo diseño de red: lograr una comunicación fluida, eficiente y sin fisuras. Esta capacidad de movilidad perfecta es la antesala de nuestra conclusión final. La evolución de las redes WLAN demuestra que la conectividad inalámbrica ya no es una simple comodidad, sino una necesidad estructural de la sociedad digital. Los avances en estándares, seguridad y eficiencia espectral han permitido construir redes más rápidas, seguras y adaptables. El desafío actual no es únicamente instalar puntos de acceso, sino comprender el entorno, planificar su comportamiento y anticipar las necesidades del futuro. Y en última instancia, diseñar una WLAN eficiente es diseñar la experiencia de comunicación de las personas y de los sistemas que dependen de ella. Soy Elías Sánchez y esto ha sido todo por mi parte. Les agradezco la atención.